Muy bien, vamos a ver un caso más para el método simplex, pero en esta ocasión vamos a ver qué sucede cuando nuestras restricciones tienen el sentido de mayor igual o incluso igual. Cuando esto sucede, que tenemos de hecho hasta con una combinación de estas restricciones, tendremos que ocupar alguno de los métodos alternativos al método simplex. Uno de ellos es el método de la gran M. Este método nos permite resolver este tipo de problemas aplicando un coeficiente de penalización muy grande. Vamos a ver cómo sería el método. Para empezar, bueno, tenemos este problema en el cual tenemos que ahora, en esta ocasión, minimizar una función, la función objetivo que podemos ver en esta parte superior, que es la primera ecuación. Y esta función objetivo está sujeta a las tres siguientes restricciones, de las cuales podemos ver que tenemos dos restricciones con menor igual y una con mayor igual. Obviamente, también volvemos a incluir nuestra restricción de no negatividad, ya que las soluciones negativas salen o no son aplicables para el problema que estemos trabajando. Bueno, vamos a hacer algunas transformaciones. Vamos a iniciar en esta ocasión aplicando las variables de holgura para las restricciones de tipo menor o igual, que serían las dos primeras. Aquí sumaríamos una variable de holgura, S1, en la segunda sumaríamos una variable de holgura, S2, y en la tercera restricción vamos a restar una variable de exceso y sumarle una variable artificial. Vamos a ver cómo en este caso quedaría. Y muy bien, como verán, la ecuación, la primera restricción, le sumamos una variable de holgura S1, la segunda se le sumó una variable de holgura S2, y en la tercera restricción le restamos una variable de exceso, a la que denominamos S3, pero le sumamos una variable artificial A1. Con esto ya hicimos la transformación a las inecuaciones. Ahora nos hace falta hacer una transformación en nuestra función objetivo. Dado que tenemos una única variable artificial, esta tendremos que adicionar nuestra función objetivo, pero dependerá el caso, en este caso, dependerá del tipo de optimización que se requiera, tendremos que sumarle una variable de holgura con un coeficiente muy grande o se tendrá que restar. En este caso, al tener un problema de minimización, en estos casos tendremos que sumarle una variable artificial con un coeficiente muy grande con respecto a los coeficientes que tenemos en la misma ecuación y después hacer el acomodo de la misma función. Vamos a ver cómo quedaría para esta situación. Bien, entonces veamos qué pasa con la variable, con la función objetivo. Nuestra función objetivo le adicionamos, o le sumamos, porque en este caso es una minimización, un coeficiente m muy grande junto con su variable artificial. Para facilitar los cálculos y no hacer tanto operación algebraica, vamos a asignarle un valor a la variable m. Aquí vamos a hacer una corrección. Permítame un momento. Muy bien, ya le hicimos la corrección. La corrección que se hace es el coeficiente m. El coeficiente m es un valor que es mucho más grande con respecto a los coeficientes que tenemos en la función objetivo. O sea, si tú comparas este 100 con el 4, evidentemente el 100 es mucho más grande que el 4. Y si comparas el coeficiente 1 que tenemos en x3 con el 100, obviamente es mucho más grande. Lo que buscamos aquí es asignarle un valor a m lo suficientemente grande o mucho más grande con respecto a los demás coeficientes. Se recomienda ahí tener algunos órdenes de magnitud más grandes que los coeficientes de esta ecuación. Bueno, entonces, suponiendo que nuestro coeficiente m es 100, la ecuación quedaría como lo podemos ver en esta penúltima ecuación. Y acomodando todos los términos en el primer miembro, pasaríamos el 4x sub 1 y el 4x sub 2 y el x sub 3 y el 100a1 al primer miembro, lo que ocasionaría que se volvieran negativos todos ellos. Y del lado derecho de la ecuación nos quedaría simplemente un 0, porque no quedó absolutamente nada. Habiendo hecho esto, vamos a ver cómo quedaría, o resumiendo toda esta información, en las, serían 4 ecuaciones. Muy bien, entonces en resumen nos quedan estas 4 ecuacioncitas y con ellas vamos a crear nuestro tablero simplex y bueno, vamos a construirlo y regresamos. Muy bien, ya creamos nuestro tablero simplex y ahora en este momento lo que tendríamos que hacer es empezar a darle nombre a cada una de las filas
Por ejemplo, para la primera, como recordarán de acuerdo al video pasado, la primera fila se llamaría Z, la segunda se llamaría S sub 1, la segunda sería S sub 2, y aquí voy a tener un momento porque aquí no podríamos llamarla S sub 3, ya dado que aquí el coeficiente es un menos 1. Y si ustedes analizan, ninguna fila tiene la condición que habíamos platicado previamente. En este caso, necesitamos nosotros, la más cercana a eso es esta, pero no es posible porque tenemos un valor diferente de 0. Pero cuando ocupemos el método de la gran M, es importante que nosotros utilicemos las variables artificiales como nombre de las diferentes filas. En este caso, donde se encuentra el 1 en una columna de la variable artificial, esa le vamos a renombrar como, esa fila se va a llamar como A1 o la A que corresponda. Entonces, ya teniendo ya los nombres para nuestras filas de nuestra tabla simplex, lo que prosigue ahora es empezar a implementar el algoritmo. Para ello, antes de iniciar el algoritmo simplex, primero que tenemos que hacer es, en las columnas de la variable artificial de la fila Z, es importante que los valores que tenemos aquí sean igual a 0. Para ello, tendremos que hacer operaciones tales que nulifiquen o hagan este 0 con con la fila que corresponda a cada una de las variables artificiales. Entonces, voy a crear otra tabla y procedemos a hacer la operación para lograrlo. Entonces, aquí lo único que necesitamos es hacer que este valor de la variable artificial se convierta en 0. Para ello, los demás valores de las demás filas o las demás filas van a permanecer sin cambios y vamos a hacer uso de la fila Z de la tabla anterior, y como vemos aquí tengo menos 100, entonces voy a sumarle más 100 veces aquella fila que contenga un 1 sobre esa columna. En este caso es la fila A1. Entonces vamos a ocupar la fila A1 que multiplique a dicha fila. Y simplemente recorreríamos o haríamos los cálculos con cada uno de los elementos de la fila. Notaremos que logramos logramos conseguir este 0. Muy bien, habiendo obtenido, o ya que obtuvimos, perdón, este valor de 0 en la variable artificial, o en todas las variables artificiales, de hecho tiene que ser en todas las variables artificiales, lo siguiente sería empezar con nuestro algoritmo simplex. Recuerden aquí que lo que necesitamos nosotros es hacer que que necesitamos elegir para un problema de minimización el valor más positivo de la fila Z. Para ello tenemos que analizar todas las variables de decisión, variables de holgura, de exceso y artificiales y buscar aquel valor que sea el más positivo. Te darás cuenta que el más positivo es el que se encuentra en la columna X3. Por ello vamos a remarcarla, vamos a resaltarla. Y después tenemos que hacer unas operaciones muy sencillas. Recuerda que se descarta la fila Z, pero sí podemos hacer divisiones de cada uno de los elementos de nuestra tabla, ¿no? Empezamos con este 2 y este 2 lo vamos a dividir entre este 1. Y después haríamos las demás divisiones. Recuerden omitir aquellos valores que tengamos en esta columna que acabamos de resaltar que sean negativos o 0. Es decir, la fila S2 no la vamos a dividir y solo tendríamos que dividir este 3 entre el 3 que tenemos en la columna que resaltamos. Ya que hicimos eso, vamos a elegir de estos dos resultados que obtuvimos hace un momento, el más pequeño de los dos. Evidentemente sería el que se encuentra en la fila A1. Resaltamos y por consecuencia nuestro pivote va a ser el 3 que tenemos aquí. Muy bien, entonces ya que tenemos este 3, vamos a proceder a hacer un nuevo tablero y tenemos que lograr convertir este 3 en 1. Para ello tendremos que dividir toda la fila A1 entre 3. Vamos a ver cómo nos queda. Pues bien, vamos a continuar. Aquí es importante no olvidar que la fila A1 va a salir, porque es la variable saliente, y va a entrar X3. Entonces vamos a proceder con lo que les comenté hace un momento. Vamos a tomar la fila A1 y la vamos a dividir entre el elemento pivote, que es un 3. Y repetimos esta operación para toda la fila. Obtenemos estos resultados. Y ahora lo que seguiría
es, en este caso, lograr que todos los elementos que se encuentran sobre la columna X3 se conviertan en 0, a excepción de la fila X3. Entonces, para ello, empezamos con el valor que tenemos en la fila Z. Vamos a tomar la fila Z. Y para este caso, tendríamos que restarle 299 veces el producto de X3. O sea, la celda Z, la fila Z, menos 299 por la fila X3. Hacemos las operaciones en toda la fila y obtenemos estos valores. Posterior a ello, repetiríamos el procedimiento, pero con la fila S1. Tomamos la fila S1 y en este caso tendríamos que restarle una vez o simplemente restar la fila X3. Repetimos las operaciones sobre toda la fila y obtenemos, en este caso, el 0 que estábamos buscando. Si te fijas, la fila S2 ya contiene un 0, por lo tanto no es necesario hacer ninguna operación, así que simplemente copiamos los valores de esta fila de forma íntegra. Con esto ya hicimos la primera iteración del método simplex. Lo siguiente sería, en este caso, analizar los valores que tenemos en las variables de decisión y variables de holgura, así como las artificiales. Tenemos que revisar que tengamos valores iguales a 0 o, en este caso, que sean negativos. Si logramos obtener alguno de estos dos valores, alguna combinación de ellos o alguno de ellos en específico, decimos que obtenemos un tablero óptimo. Como notarán ustedes, tenemos puros valores negativos e iguales a 0, lo que me denota que tenemos un valor óptimo para este problema. Entonces la solución sería básicamente la siguiente. Muy bien, entonces podemos ver que en nuestra fila, el nombre de las filas que tenemos en nuestro último tablero, no aparece la variable x1. Por ello, la solución para x1 será 0. De la misma manera, no aparece x2, solamente aparece x3, que en este caso tiene 1. En esta situación, x3 solamente tenemos como valor de 1, y por lo tanto, z, para este caso, nos daría también 1. Y bueno, con esto ya tenemos la solución de nuestro problema. Para este caso muy particular, fue un problema muy cortito. Habrá ocasiones en las que se deban de hacer muchos tableros y logremos hasta alguno de ellos obtener la solución óptima. En algunas pocas ocasiones la solución degenera y lejos de obtener una solución buena, pues simplemente no se logra, ¿no? Entonces, bueno, espero que este video te sea de utilidad. Cualquier duda, pues estamos a la orden. Bye.